Quiero saludarlos a ustedes, los participantes en este taller de la Hora de la Paz, que es un proyecto conjunto de la Oficina del Comisionado de Paz con Redepaz, a quien agradezco muy especialmente su apoyo. Estos talleres son para nosotros supremamente importantes porque queremos poder explicarle a la ciudadanía, a los colombianos, a ustedes, con mayor detalle, con mayor precisión, de qué se trata este proceso de paz. Este proceso se trata, en primer lugar, de terminar el conflicto. Eso es lo que estamos tratando de hacer en La Habana. Hoy, precisamente, que es el 26 de agosto, se están cumpliendo 3 años de la firma del Acuerdo General de La Habana, que firmamos en agosto del 2012. ¿Y cuál es el primer punto de ese acuerdo? El primer punto de ese acuerdo dice que hemos acordado iniciar conversaciones directas e ininterrumpidas sobre los puntos de la agenda para llegar a un acuerdo final para la terminación del conflicto que contribuya a la construcción de una paz estable y duradera. Un acuerdo final para la terminación del conflicto que contribuya a la construcción de una paz estable y duradera. Con esa frase ya está dicho todo. Aquí estamos tratando de terminar el conflicto, pero la paz estable y duradera la tenemos que construir en Colombia con ustedes. Y eso quiere decir terminar el conflicto, quiere decir mucho más que la simple y ya de por sí muy importante reincorporación a la vida civil de las guerrillas. Ese paso se tiene que dar, es un paso necesario, pero ese paso no es suficiente para decir que hemos terminado definitivamente el conflicto y que tenemos una paz estable y duradera. No es suficiente para garantizar la no repetición del conflicto y para garantizar que estas formas de violencia que hemos sufrido no degeneren en otras, como nos ocurrió con el caso de las autodefensas. Tenemos que hacer más cosas. ¿Qué cosas son esas? Tenemos, por una parte, que integrar el país, que promover la inclusión de las regiones y de las poblaciones en el país, en la vida económica, social, cultural del país, y sobre todo tenemos que crear condiciones de vida en el campo que le garanticen un bienestar básico a la población, que estabilicen el campo, de manera que nadie en el futuro piense que una opción de vida es empuñar las armas. Aparte, por supuesto, del hecho de que tenemos una deuda histórica enorme con el campo colombiano, como lo ha resaltado muy recientemente el Censo Nacional Agropecuario que puso en marcha el DANE. La segunda cosa que tenemos que hacer es poner en marcha una nueva apertura de nuestra democracia, porque creemos que la participación democrática es el mejor mecanismo de resolución de conflictos. Eso quiere decir unas medidas para que se puedan crear con mayor facilidad partidos políticos, para que sea más equitativa su financiación, para que sean más fuertes las reglas de transparencia que gobiernan el proceso electoral, de manera que todos jueguen con las mismas condiciones, para que la ciudadanía participe más activamente en las decisiones que le incumben, que lo afectan, y sobre todo para asegurar que rompemos para siempre este vínculo que hemos sufrido tantos años, tantas décadas entre política y armas, de manera que nadie más nunca empuña un arma para decir que está defendiendo una idea política, una ideología, pero a la vez nadie más nunca que haya participado o participe en política sea objeto de la violencia, lo que nos obliga a crear un sistema de protección de quienes participan en política, pero sobre todo un consenso entre todos nosotros, un consenso nacional de que la violencia no puede
ser utilizada en contra de quienes participan en la política. El tercer elemento de lo que tenemos que hacer es darle otro trato distinto al problema de las drogas. No juntarlo todo, sino dividir. Un problema es el del crimen organizado, tenemos que ir tras él. Otro problema distinto de salud pública es el del consumidor, como ya de por sí lo está haciendo, con ese enfoque lo está tratando el Ministerio de Salud. Y otro problema es el de los cultivadores. Queremos poner en marcha un gran programa nacional de sustitución de cultivos y desarrollo alternativo, que sería el primer gran programa nacional en nuestra historia, a pesar de que hemos tenido cultivos tanto tiempo. Sería un programa que además estaría inscrito en la lógica de estos programas de desarrollo rural que describí, que hemos llamado la Reforma Rural Integral, y sería un programa además que podríamos poner en marcha sin el conflicto, sin la dificultad de trabajar con las comunidades en medio del conflicto. Un programa que pretende poner en marcha procesos de planeación participativa para que no solamente los cultivadores, sino todos los habitantes de esas regiones afectadas por cultivos reflexionen sobre cuáles son sus necesidades, cuáles son los proyectos que responderían a esas necesidades y conjuntamente construyamos unos planes para esas regiones. Eso es lo que hemos acordado en este tema para que Colombia nunca más vuelva a tener cultivos. Y esa misma lógica de participación permea todos los acuerdos. Esa misma lógica es lo que hemos llamado el sustento de la idea de la paz territorial, una paz construida desde las regiones, por las comunidades, de la mano de las autoridades, en programas nacionales en que todos participan en igualdad de condiciones para nuevamente desarrollar una visión de paz para sus regiones, pero sobre todo para ponerla en marcha, para ejecutarla en lo posible conjuntamente con los programas y con las autoridades. Tenemos como siguiente elemento en el que estamos discutiendo el día de hoy, las víctimas. Imposible llegar a un acuerdo para la terminación del conflicto en Colombia que no tenga en su centro a las víctimas, porque Colombia es uno de los países más victimizados del mundo. Y si no cerramos esas heridas, estaremos abriendo el campo para nuevos ciclos de violencia, nuevos ciclos, si se quiere, de venganza. Y es lo que tenemos que cerrar. Y para cerrarlo tenemos que tratar dignamente a esas víctimas, tenemos que asegurar que satisfacemos sus derechos. Por eso hicimos un acuerdo sobre una comisión de la verdad, por eso estamos tratando ahora el tema de reparación y por eso creemos que también tiene que haber un componente de justicia que responda a esos millones de víctimas que existen en Colombia. El último punto de la agenda, además de los temas de procedimiento, de verificación y de implementación en el terreno y referendación de los acuerdos, es el llamado fin del conflicto, es decir, el proceso de dejación de armas y reincorporación civil a la vida civil de las FARC y ojalá también del ELN, y lo que tenemos que hacer nosotros como gobierno, como representantes del Estado, para asegurar que ese proceso, tanto de reincorporación de las guerrillas como de construcción de paz en los territorios, se surte de una manera que tenga suficientes garantías de seguridad, que tenga tranquilidad. Es el punto que enfrentaremos al final, pero quiero mencionar desde ya que eso no lo vamos a lograr si entre todos no comenzamos a pensar de una manera distinta en el otro. Si quienes estaban en armas dejan sus armas y toman el paso, que es un paso, hay que decirlo, valiente, de reincorporarse a la sociedad, pues tenemos no solamente que respetar esa voluntad, ese valor, sino buscar la manera de cómo es que vamos a convivir nuevamente en los territorios. Cómo vamos a poder trabajar juntos en la construcción de la paz, y eso requiere que desarrollemos una idea nueva de convivencia que está asociada a esta idea anterior que mencioné de paz territorial. Una idea de convivencia que nos lleva a dialogar entre quienes son distintos, a abrir espacios de discusión, como ya lo dije, entre empresarios, campesinos, agricultores, ganaderos,
con sus autoridades para determinar cómo construir conjuntamente ese futuro común. De eso se trata este proceso, de que el conflicto no se repita y de que en Colombia finalmente tengamos una paz estable y duradera. Muchas gracias.